Básicamente ya habíamos empezado a ver funciones de la unidad aritmético-lógica. Y si miramos el nombre de la unidad, la ALU, como se le dice en inglés, tiene una parte que hace funciones aritméticas, implementa alguna función aritmética, o varias, ¿sí? Puede ser suma, resta, multiplicación, división. Y estas son las funciones aritméticas básicas. Y muchos procesadores lo que tienen es a veces solo suma y resta. Por ahí los procesadores más utilizados hoy en día, como los i5, i7 o lo que son procesadores de propósito general de últimas generaciones, tienen también multiplicación, división. Pero si hablamos de microcontroladores, a veces, como los microcontroladores tienen poca, lo que se dice poca performance o poco desempeño, porque uno no necesita tener demasiado desempeño, entendiendo el desempeño como velocidad de procesamiento. En un microcontrolador a veces para lo que se lo va a utilizar, uno no necesita que sea demasiado rápido para poder procesar información. Entonces, en esos casos, generalmente uno se encuentra con que las ALU solamente traen suma o suma y resta. Y vamos a ver cómo se resuelven multiplicación y división en esos casos. Y bueno, las otras funciones lógicas, sí, son AND, por ejemplo. Acá me quedó mal el nombre, voy a tratar de corregir ya. Ya, AND, OR, XOR, y entre otras, sí, uno podría incluir alguna otra función. Creo que sería importante, vamos a ver un poquito acá, poner una not sí o sí tendría que haber, porque porque básicamente si uno piensa universalidad de compuertas NAND y NOR, uno con la operación AND, OR y NOT podría hacer cualquier otra función lógica. Entonces, en principio, con que tengamos AND y NOT, ya podríamos resolver cualquier otra función lógica o implementar otra función lógica a partir de esas dos, usando ya el procesador como para que por programa se encargue de hacer esas otras funciones lógicas. Lo mismo en cuanto a multiplicación. Si yo tengo suma y resta, ¿sí? Puedo hacer multiplicación y división por software con ese procesador porque yo puedo programar un algoritmo que haga multiplicación a partir de solo usar suma. Y sabemos que podemos hacer multiplicación a partir de usar suma porque aritméticamente lo sabemos hacer. Y una computadora usando un algoritmo podría hacer lo mismo. Entonces vamos a ver un poco esas cuestiones. Mismo desde el sumador de Nebits se podía constituir de un medio sumador y los otros eran sumadores completos. Habíamos visto que en un nivel de abstracción superior representábamos con este tipo de bloques ya, donde dentro de esto estarían todas las compuertas y las compuertas lógicas conectadas de cierta forma para hacer esas funciones. Y bueno, uno concatenaba de esta forma los circuitos para poder hacer un sumador de más de un bit, y sumador de n bits. Y en cuanto a la resta, habíamos visto otro tipo de circuito para restar, pero que se basa, definitivamente es lo mismo que este otro. Fíjense que acá yo estoy haciendo que la entrada B pase por una NOT y también vaya directo a un multiplexor. Y vimos en la clase anterior que el multiplexor permitía, déjame poner el chat acá por las dudas, el multiplexor permitía seleccionar entre dos entradas dependiendo de lo que yo ponía en la entrada de selección. Entonces, si yo pongo 0 en ese multiplexor en la entrada de selección, va a pasar B directo, y si pongo un 1 va a pasar B negado. Y eso lo hago a través de COM1, fíjense.
Entonces si com1 también vale 0, o sea, la selección es 0, y el bit de carry del sumador, porque este tendría un sumador, en este caso en vez de ser un medio sumador, el primer circuito sumador sería un sumador completo donde le entra el carry, el acarreo, com1 con acarreo 0 en ese lugar, sería como sumar directamente entonces A con B, y com1 igual a 1 pasaría a B negado, el 1 entraría en el sumador y estaría haciendo A más el complemento a 2 de B, y eso me generaría entonces A menos B. Entonces este circuito puede hacer suma y resta de la misma forma que habíamos visto con el equivalente al inversor controlado con XOR. Y en vez de usar la XOR controlándola con, o diciendo, bueno, controlo una de las entradas del XOR para que haga el complemento a 1 y luego el complemento a 2 a base con el sumador, uso este multiplexor y hago lo mismo, pero usando multiplexores. Esa es la idea básicamente. ¿Cómo ahora integramos ese circuito sumador y restador con otras operaciones lógicas? ¿Sí? Para darle la parte lógica del ALU, yo puedo tomar A y B, paso por la función lógica que quiero. En este caso, fíjense que son ANDs en cada grupo de bits. Por eso acá a la salida salen n bits. O sea, si yo tengo 8 bits para A, 8 bits para B, sería como yo si tuviera 8 ANDs, ¿sí? 8 compuertas AND, una para A0, B0, otra AND para A1, B1, y así, hasta llegar a las 8. Por eso así salen también 8 salidas. Estoy como simplificando la notación del número de compuertas que habría en ese circuito, poniendo esta barrita sobre el cable y señalando cuántos bits de salida tiene esa compuerta y cuántos bits de entrada tiene. Sí, pero en realidad, en vez de tener una sola AND, yo tengo, en este caso tengo 8, si estamos hablando de una ALU de 8 bits. Lo mismo para la OR. Vamos a hacerlo en circuito ahí en el libro. ¿De qué estamos hablando ahí con esa AND? Yo estoy representando la AND o las ANDs en realidad. Y asumamos que esto es una AND. Y acá le entran n bits. Vamos a decir 8 ya. 8 bits en A y 8 bits en B. Acá teníamos también 8. Entonces, como si yo tuviera así. Vamos a hacer para menos bits, pero de ejemplo nomás, ¿no? Para no dibujar 8 antes. Y así hasta llegar llegar a los 8 podría ser. O sea, acá entraría 0, 0, A1, B1, A2, B2, y acá al final A0, A8, perdón. Y le cambié el orden en lo más significativo, pero se entiende, ¿no? Y acá tendríamos todos los bits de salida de esa operación. Se podríamos llamarle X, 0, X1 y así.
x8. Entonces haciendo lo mismo para la OR, después, como yo decido qué función de salida va a tener la ALU, va a ser a través de un multiplexor de salida, fíjense como este de acá, donde yo con lo que se denomina como ALU control, defino qué bit, o qué, perdón, en este caso tengo cuatro funciones lógicas. Y tengo suma, resta, OR y AND. Entonces, ¿qué salida va a salir? Va a depender de ALU control. Si es 00, por ejemplo, como ALU control 0 también va en esta parte que decide si pasa a B o B negado. En definitiva, si yo voy a hacer suma o resta, si yo tengo 0 ese bit, va a ser 00, va a ser suma. Pero si yo cambio ALU control a 1, el ALU control 0, ¿sí? El menos significativo de esos dos bits de ALU control, porque ALU control tendría dos bits posibles, ¿sí? Con 00 pasa la suma y con 01 pasa la resta. Con 10 pasaría la operación OR y con 11 pasaría la operación AND. ¿Sí? Solo una de esas operaciones va a pasar a la salida de toda la ALU. En lo que sigue, fíjense que si representamos en un nivel de abstracción superior todas estas operaciones que están acá, con un símbolo, parece el sumador, ¿no? Pero en vez de que tengan el más acá, dice ALU, ¿sí? Esta haría las distintas operaciones aritmético-lógicas a través de ALU control, yo tendría mi resultado ahí entre A y B, ¿no? Y la operación que yo quiero hacer de A y B, entre A y B. Entonces ese símbolo vamos a usarlo luego cuando construyamos todo lo que son los componentes de una computadora. Y acá vamos a analizar lo que es o cómo se pueden hacer multiplicaciones, ¿no? En hardware. Una forma, fíjense que sería agregar un registro y de n bits también. Creo que tendría que ser dos veces el valor de n, pues si estamos hablando de multiplicación, si uno quiere multiplicar dos números, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, tenemos dos números de 4 bits, el resultado sí o sí hay que representar cuando los números pasan cierto valor, hay que representarlo con el doble de la cantidad de bits. O sea, si yo tengo 4 bits para A, 4 bits para B, el resultado va a ser de 8 bits. O tendría que por lo menos dejar disponible para que almacenemos un resultado de 8 bits. Porque si no va a haber como un truncamiento, ¿no? En el número, debido a que yo no puedo representar el resultado de esos dos números, o de la multiplicación de de esos dos números. Y en definitiva es eso que hay que cuidar en la multiplicación. Entonces, fíjense en este ejemplo, tenemos lo que se hizo un registro acumulador que va a ir guardando el resultado de la operación de suma de esa ALU. Entonces, si yo quiero hacer 5 por 5, ingresa 5, codificado no en binario, en A. ¿Sí? Y B está en 0 en principio porque el registro este de R1 está en 0. Y está todo 0 los bits de B, porque este registro está en 0. Ahí, ahí se está indicando. Entonces estoy haciendo en la primera operación 5 más 0. Pasa 5 al resultado una vez que se almacena el resultado cuando da el clock y cuando tengo el blanco de reloj, se almacena el resultado 5. 5 entonces tengo ahora presente en B y hago 5 más 5, ya quedó el resultado siguiente que es 10 y en esta animación.
Y porque acá tenía 5 más 5. Cuando se dé otra vez el clock, se va a almacenar ya 10. Entonces, si hago en definitiva 5 veces este loop, y este loop me refiero a que se hace la suma, se guarda, se vuelve a sumar, se vuelve a guardar y así. En definitiva, lleva la multiplicación de 5 por 5, que sería 25. Yo podría ir completando esa simulación que está acá. Y esto sería como una suma una multiplicación secuencial. Porque yo hago suma de dos números una n cantidad de veces hasta llegar al resultado que yo quiero. ¿Sí? En ese caso, si yo estoy haciendo 5 por 5, yo necesitaría 5 ciclos de reloj, 5 periodos de clock, para que se concrete el valor que yo quiero. Si pensamos en números grandes, ¿sí? Que queremos multiplicar números grandes, ahí sería un problema esto, ¿no? Porque yo tendría n ciclos de reloj para llegar al resultado, y dependiendo de la multiplicación que yo esté haciendo. Y eso puede ser un problema en ciertas aplicaciones, donde uno no se puede dar el lujo de perder tanto tiempo para hacer una operación, ¿no? En esos casos, uno puede diseñar un circuito combinacional que haga multiplicación. Y yo no voy a derivar todos los pasos acá, quiero que tengan por lo menos la idea de lo que se está haciendo. Y básicamente uno podría plantear la operación aritmética entre, fíjense, este es un ejemplo de 4 bits. Dos números de 4 bits se almacenan en un número de 8 bits al final de la operación, y de multiplicación de dos números de 4 bits. Y hay distintos resultados parciales en esas operaciones. Fíjense que también los circuitos parecen obtener resultados parciales. Y estoy haciendo ANDs y sumas. Por esto son circuitos sumadores que me permiten hacer multiplicación por hardware ahora, ¿no? Fíjense que es un circuito bastante intenso en número de compuertas. En definitiva, en número de transistores también, ¿no? ¿Sí? Lo mismo podemos pensar para la división. La división también es posible hacer, pero también requiere cierta cantidad de componentes que a veces hace que no en todas las ALU se encuentren ese tipo de funciones aritméticas, ¿sí? Como les decía al principio de la presentación, depende qué queremos hacer, qué aplicación. Uno puede tener a veces multiplicación por hardware, que sería un circuito de este tipo, o hacer la multiplicación por software, que sería algo parecido a esto, donde yo le estoy pasando dos números a la ALU y en forma secuencial voy computando la suma, ¿sí?, iterativa de esos dos números hasta llegar al resultado que yo quiero y parar. ¿Sí? Uno podría pensar en un algoritmo que haga esto. En definitiva, estaría implementando en hardware algo parecido de esta forma, ¿no? Y esta estructura es la que se usa en la mayoría de los procesadores hoy en día. Por eso vale la pena ver otro tipo de conexión de la ALU. Sería posible conectar la ALU directamente a la memoria, donde uno sacaría desde la memoria los datos, pero como hoy en día todos usan este tipo de conexión, ¿sí?, donde yo tengo el banco de registros antes de la ALU, vamos a ver directamente las computadoras que usan ese tipo de arquitectura que se denomina load store, que sería de carga y guardar. Sí, load es cargar, que sería cargar registros con el dato que queremos, y store sería guardar en memoria. Tenemos nuestra ALU y los registros, o un banco de registros, sobre los cuales la ALU va a tomar valores para operar,
y va a escribir inclusive dentro de ese registro o dentro de ese banco de registro, ¿sí? Especificándose a través de lo que viene de la instrucción proveniente o de la memoria caché o de la memoria principal. ¿Sí? Por eso esta flecha indica que esto viene de esas dos, o una de esas dos memorias. ¿Sí? ¿Sí? Las direcciones que uno ponga en A1, A2 y A3 van a provenir de la memoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la memoria va a decir, la ALU tiene que operar sobre el registro que entra en la dirección A1 y va a depender cuántos registros yo tengo. Pero supongan que dice, bueno, van a operar en el registro 1, entra la dirección acá 0001, entonces lee el registro 1, va a operar en la otra entrada a partir del registro 2, entra entonces la dirección 0010, que sería 2 en binario, 2 en decimal ya, ¿no? Entonces leería R2 y haría la operación que se le especifique a través de ALU control y pondría el resultado en un registro que estaría siendo especificado en A3. ¿Sí? Supongan que el registro sea R5 para escribir el resultado. Entonces entraría acá en A3 0101 y escribiría en el registro R5.